página www.biblioteca.itesen.mx. Seleccionas la base de datos SIC. Se te pedirá que te identifiques con tu apellido, matrícula y tu NIP. Y te recibe la página principal del SIC. Decides cuál de los casos en la plataforma quieres asignar. Lo seleccionas y después lo asignas al grupo que lo necesite. Puedes enviar un correo electrónico avisando a los alumnos que el caso está disponible. ¿Qué tal, señores? Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Panorámico. Nos acompaña Jorge González, director del Centro Internacional de Casos de aquí de Campus Guadalajara. En el bloque anterior hablábamos sobre cómo surgió este centro, con qué objetivo, bueno, que era el objetivo de que los alumnos tuvieran alguna experiencia ya más para resolver casos en asuntos profesionales con empresas reales, donde un grupo de académicos fueron a Estados Unidos a investigar sobre esta metodología para implantarla aquí en el Campus Guadalajara y a nivel sistema. Ahora, Jorge, platícanos. ¿Cómo aprende el alumno a través de esta metodología? Fíjate que yo diría de manera muy simple, diría, aprende sin sentirlo, sin saberlo, porque de repente al leer la historia se empieza a involucrar, a identificarse con los personajes y a preguntarse, ¿yo qué haría si estuviera en esta situación? Y entonces es el profesor quien hábilmente, mediante preguntas, le va haciendo llegar a la teoría, al conocimiento, y así empieza el estudiante a desarrollar el juicio profesional, el pensamiento crítico, la habilidad para decidir, la habilidad para transferir teoría a las situaciones prácticas y, como lo digo, sin saberlo, de una manera muy natural, como dando respuesta a problemas de la vida cotidiana. Y entonces, al final de la clase, típicamente el profesor seguramente le preguntaría, ¿qué nos enseña el caso? Y entonces el estudiante tiene la oportunidad de razonar sobre sus propios procesos de conocimiento. Y algunos de ellos te responden de la cosa de lo más interesante. Este caso me ayuda a comprender que aun teniendo un cálculo matemático perfecto para determinar la utilidad, es indispensable considerar la situación que viven los protagonistas. O sea, es algo irrenunciable. Entonces se lleva un aprendizaje vivencial muy importante, una conexión con la teoría determinante para la formación, como lo decía, de su juicio profesional, que en breve, en algunos semestres, tendrá que poner en práctica. Claro. Esta metodología o esta forma de aprender se da aquí en el campus, bueno, en el sistema TEC, pero ¿hay otras universidades o únicamente los alumnos del TEC tienen acceso a este tipo de casos? Es una pregunta de lo más interesante y lo voy a responder en dos sentidos. Fíjate que el Centro Internacional de Casos ha producido una colección, yo diría, única en el mundo, porque existen estas grandes colecciones de casos como Harvard, como Western Ontario, como Darden, como Thunderbird, que son grandes universidades que han escrito casos para Norteamérica con problemáticas que luego algunas veces nuestros estudiantes perciben que no son tan aplicables a lo que van a vivir o están viviendo. Entonces, el escribir sobre situaciones de la vida cotidiana en México, en Latinoamérica, ha sido algo fundamental para la enseñanza en varias instituciones en Guatemala, en República Dominicana, en Costa Rica, en Chile, en Argentina y Colombia. Son las universidades que están ahora utilizando los casos del Centro Internacional nuestro. Por eso se le llama internacional. A ver, una pregunta. ¿Se llama internacional porque también se le proporciona casos a universidades de Latinoamérica o porque los casos tienen que ver con empresas internacionales? ¿Por qué el nombre internacional? Sí, ambas cosas. Fíjate que en parte es porque nuestros casos los utilizan instituciones, por lo pronto, en en Iberoamérica. Y voy al punto que conecta con la pregunta anterior. En Europa probablemente estén ustedes familiarizados con esto. Hace algunos años se dio una transformación en los sistemas educativos. Ellos acordaron que a partir del Tratado de Bolonia
La educación debería estar basada en competencias, es decir, en conductas, no solamente en la capacidad de memoria de los contenidos, y que debería de estar basada en aprendizajes prácticos. Y a partir de eso, otra institución en el País Vasco, precisamente la Universidad del País Vasco, es que nos pide que vayamos a capacitar a sus profesores, y entonces lo que hacemos ahora con estas universidades en estas regiones del mundo que te he comentado, publican sus casos en el Centro Internacional de Casos. Así que es tanto por el uso del caso, que decimos nosotros Centro Internacional, como también por la escritura de los casos. Hoy día no solamente casos del Tecnológico de Monterrey tenemos publicados, sino casos provenientes de estas universidades que te he comentado. Ok, aquí en Guadalajara o en México, que tengas conocimiento de que algunas universidades utilicen estos casos. No, por supuesto, hay una tradición muy importante en el IPADE, especialmente en su posgrado. Lo han hecho y creo que con muy importante éxito. Creo que la característica principal del Tecnológico de Monterrey y de su centro internacional es que lo utilizamos en el nivel de la enseñanza de profesional y posgrado. Ese es, creo, algo distintivo, además, por supuesto, como ya lo dije, del tipo de caso en español, para situaciones contemporáneas en México y Latinoamérica. Entonces, aquí en el sistema TEC se aplica a alumnos que están cursando la universidad, que están la maestría y el doctorado. ¿Para prepa se podría aplicar? Fíjate que sí, tenemos ya algunas aplicaciones de casos muy concretos para algunos temas. Por ejemplo, hoy día se están escribiendo casos para los temas de ética que se trabajan en los cursos de ciudadanía en preparatoria. Sí, ya tenemos ahí una incorporación de casos importante. Ok. A grosso modo, ¿tendrás algunas cifras de cuántos alumnos tienen acceso o imprimen un caso? Sí, yo diría que en este semestre están utilizando entre 25 y 30,000 alumnos casos del Tecnológico de Monterrey. Sí, sí. No, es una cantidad. Y la verdad es, creo que en gran parte son los recursos electrónicos. Cuando tú describiste que el caso se descarga de internet, sí, por supuesto, eso posibilita, para empezar, la no copia del caso, porque es un caso al cual el estudiante tiene derecho, un original. Y la otra es la velocidad de la asignación, es en línea prácticamente. Claro, y que bueno, acerca esa interactividad, ¿no? Con las universidades de América Latina, en mismo México, en España, esa situación. Por ejemplo, ¿qué tipo de carreras utilizan los casos o qué carreras utilizan más estos casos? Fíjate que yo tengo ¿cómo decirlo? Una percepción de que ha habido un éxito importante en dos licenciaturas en particular, y es la de Administración Financiera, que si vamos a los medios de comunicación, recientemente se calificó como la mejor ranqueada, perdón por la expresión, mejor calificada de las universidades en la localidad, la carrera de Administración Financiera. Y la segunda, que a mí me parece que también por el uso tan intensivo de casos que hoy día tenemos, es la de Contaduría Pública. Ok. Si quiere, bueno, le seguimos en el siguiente bloque con esta idea de las carreras, y por nosotros vamos a una pausa y ya volvemos. Hasta ahora.